Dicen que el lugar más difícil para mantener la fe no es el campo de batalla, ni siquiera es en medio del fuego o del acero retorcido. El lugar más difícil es bajo las luces blancas de un quirófano, donde la ciencia traza una línea dura entre lo posible y lo imposible, donde el orgullo a menudo usa la misma bata blanca que la compasión, y donde el miedo tiene el olor estéril del antiséptico. Pero yo he visto cosas que la ciencia no puede explicar. He visto manos temblorosas volverse firmes como el roble en el último segundo. He visto el coraje nacer no de la experiencia, sino de la convicción. He visto a guardianes silenciosos, aquellos que el mundo descarta por ser demasiado jóvenes, demasiado diferentes, dar un paso al frente cuando los gigantes retroceden. Esta noche, te llevaré a una de esas salas. Una sala donde la arrogancia casi le cuesta la vida a un hombre, y donde una joven residente, humillada por sus colegas, tuvo que desenterrar un pasado que había jurado mantener oculto, un pasado forjado en lugares donde no había monitores, solo la voluntad de luchar por un respiro más. Dime desde dónde estás mirando. El mundo es grande, pero los corazones bondadosos siempre se encuentran. Quédate hasta el final. Algunas historias merecen ser vistas hasta el final, especialmente aquellas en las que el coraje mantiene el corazón latiendo. Las luces de un quirófano son diferentes a cualquier otra luz en la tierra, son blancas, implacables, y no perdonan ninguna sombra. Bajo esa luz, el acero brilla con una promesa fría, la de cortar para sanar. Pero esa noche, en la sala de operaciones 3, el aire no olía a esperanza, olía a orgullo, un orgullo antiguo, masculino y arrogante, que esperaba en silencio. Un hospital es un lugar donde la vida y la muerte bailan un tango lento. Cuando la puerta se abrió con ese susurro neumático, entró ella, la joven residente. Se movió con una calma que no correspondía a su edad. Llevaba la máscara puesta, pero sus ojos revelaban un cansancio profundo. No era el cansancio de una noche larga, era el cansancio de 1000 batallas silenciosas. Era la postura de un soldado que llega al frente, sin saber que el fuego amigo la estaba esperando. Las risas fueron discretas, casi profesionales en su crueldad. Un murmullo entre cirujanos veteranos que se creían dueños del tiempo. La nueva, dijo uno, sin mirarla, apenas salida del cascarón, susurró otro, revisando un instrumento. La midieron por su físico, por su aparente fragilidad. No vieron a la doctora, vieron a la niña, y en ese juicio rápido, firmaron su propia sentencia de ignorancia. Esta es la clase de soberbia que envenena la medicina, es el orgullo que olvida el juramento sagrado. Si las historias de justicia, honor y coraje silencioso aún te llegan al corazón, suscríbete y únete a nosotros. Somos los guardianes de la vida, caminamos contigo en esta oscuridad, buscando la luz en los actos más pequeños, porque creemos que la bondad, al final, siempre encuentra el camino. Ella no respondió, no levantó la mirada del expediente que sostenía. Aprendió hace mucho que responder al ego solo alimenta el fuego. Su honor no residía en ganar discusiones en pasillos estériles. Residía en ganar vidas. Se movió hacia la mesa de instrumentos con una calma que irritó a los presentes. Era el silencio de un lago profundo que esconde corrientes poderosas. A menudo, los que más se burlan son los que más miedo tienen. El quirófano es un lugar que te desnuda, te exige una perfección inhumana, y cuando algunos ven la juventud, o la diferencia, atacan por inseguridad, usan el desprecio como un bisturí para proteger su propio pedestal. Olvidan que todos, alguna vez, estuvimos asustados en esa misma sala. Olvidan que el coraje no tiene edad. Pero esa noche era distinta. La tensión no se disipaba con el aire acondicionado, se acumulaba como electricidad estática antes de una tormenta violenta. Los comentarios seguían flotando. Demasiado frágil, no aguantará la presión. Palabras que se clavan más profundo que cualquier aguja. Palabras que estaban a punto de tragarse.
porque la arrogancia siempre habla más fuerte justo antes de romperse. El precio de la humillación en un lugar así es trágicamente alto. No se paga en dinero, ni siquiera en reputación. Se paga en segundos perdidos. Se paga en vacilación, cuando la vida de un hombre depende de la confianza absoluta del equipo. Una burla no es una broma, es un sabotaje, y el paciente que estaba por llegar no tenía segundos que perder. La vida nos pone a prueba de maneras extrañas. Nos juzgan por la cubierta, por los años, por el uniforme que vestimos. La sociedad disfruta poniendo etiquetas para simplificar el mundo, pero los guardianes, los reales, saben que el valor no se mide en años. Se mide en la capacidad de mantenerse firme cuando todo tiembla. Se mide en el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo se ríe. Ella sabía quién era, ella estaba acostumbrada, el camino había sido largo, cada día era una batalla contra las expectativas de otros. Pero en su interior, ardía un fuego forjado en lugares que ellos no podían imaginar, un fuego que no necesitaba su aprobación para existir, solo necesitaba una razón para luchar, solo necesitaba una vida que salvar. Y esa razón estaba cruzando la puerta en ese preciso instante. La ironía de la medicina es que los que más saben, a veces son los que menos escuchan. Creen que la experiencia lo es todo, pero olvidan que la experiencia, si no va acompañada de humildad, se vuelve una jaula. Esa noche, la llave para salvar una vida no la tenía el cirujano jefe, no la tenían los que se reían, la tenía la residente que acababan de menospreciar. Y la puerta de la jaula estaba a punto de abrirse. La sala estaba lista, los instrumentos brillaban, la soberbia estaba sentada en su trono, esperando. Pero a veces, la tormenta no llega para destruir la casa, llega para limpiar el aire y revelar quiénes se quedaron de pie, llega para lavar el orgullo y dejar solo la verdad. La tormenta estaba a punto de desatarse, y el sonido de las ruedas de una camilla rompió el silencio. La sirena no gritó, lloró, era un lamento agudo que cortaba la noche, un sonido que siempre anuncia lo mismo: el tiempo se está acabando. Las puertas del quirófano se abrieron con violencia, no con el susurro de antes, y con ellas entró el caos. El paciente llegó en una camilla que ya estaba empapada en rojo, un mar de sangre que hablaba de una batalla perdida en el asfalto. Era joven, quizás demasiado joven para cargar con tanto metal, una perforación torácica, pero no era limpia. El informe gritado por el paramédico era una pesadilla. Pulmón comprometido, la arteria subclavia desgarrada. Eso no era una herida, era una sentencia de muerte firmada con acero. Sangraba más rápido de lo que podían reponerle, y sus ojos, abiertos pero vacíos, reaccionaban lento, demasiado lento. De repente, la sala de operaciones cambió. Las risas de antes se congelaron en el aire, volviéndose vapor rancio. El cirujano jefe, el mismo que había sonreído con superioridad, sus ojos se abrieron con un pánico que intentó ocultar. Miró los monitores, miró la herida, miró a su equipo, titubeó. Fue solo un segundo, pero en ese mundo, un segundo es una eternidad. El pronóstico no era malo, era inexistente. Este era el tipo de caso que aparece en los libros de texto bajo el título inviable. La sala se llenó de un silencio diferente. Ya no era el silencio del orgullo, era el silencio pesado del miedo, el miedo a fracasar, el miedo a tener que firmar el acta de defunción. La arrogancia se desinfló como un globo pinchado, y, trágicamente, nadie parecía listo para tomar el control. El equipo experimentado, los veteranos de 1000 cirugías, de pronto parecían novatos frente a la magnitud del desastre. Daban órdenes que se contradecían. Pedían pinzas que no necesitaban, gasas que no eran suficientes. Era el sonido de la ciencia rindiéndose. Era el caos organizado de hombres que habían olvidado por qué estaban allí. Se movían mucho, pero no avanzaban. El honor de un médico no se mide en sus éxitos fáciles. Se mide en su capacidad de mirar al abismo y no retroceder. Se mide en su voluntad de luchar cuando la ciencia dice imposible. Pero esa noche,
El abismo estaba devolviendo la mirada, y los que se creían gigantes se descubrieron pequeños. El paciente seguía perdiendo vida, ajeno al drama de sus salvadores. La muerte estaba ganando terreno, centímetro a centímetro. La sangre tiene un olor metálico y dulce. Es el olor de la familia que espera en una sala, rezando. Es el olor de los planes rotos, de los futuros robados. Cuando se derrama así, tan rápido, no solo vacía un cuerpo, vacía una habitación de toda esperanza. El suelo se volvió resbaladizo, las manos temblaban. El corazón del hospital latía con miedo, y en medio de esa parálisis, la residente no se movía, estaba quieta, no miraba el pánico, no miraba las caras de sus superiores, miraba al paciente, miraba el monitor, miraba la herida con una intensidad casi sobrenatural. Sus ojos no veían el caos, veían un problema que necesitaba solución. Ella no estaba asustada, estaba concentrada. Mientras ellos gritaban, ella calculaba ángulos, presiones, tiempos. Su mente trabajaba con la frialdad de un invierno profundo. Podía oír el goteo de la sangre, el pitido errático del monitor, y en ese ruido infernal, encontró un ritmo, encontró el camino que nadie más podía ver. El cirujano jefe levantó la mirada hacia ella, casi implorando ayuda, pero el orgullo le impidió preguntar. Prefirió intentar un procedimiento que él sabía que fallaría. Fue un movimiento desesperado, un manotazo de ahogado, y la sangre respondió con una nueva oleada, como burlándose de su esfuerzo. El monitor emitió un sonido largo y agudo. El tiempo se había terminado. La arrogancia no salva vidas. La arrogancia no detiene hemorragias. La arrogancia solo sirve para llenar cementerios con errores que se pudieron evitar. Esa noche, la sala de cirugía se convirtió en un tribunal, y los jueces, que minutos antes se reían, ahora estaban siendo juzgados por la única verdad que importa: la vida. Una vida que se estaba apagando. El paciente entró en paro. El caos se convirtió en desesperación. «Perdemos», gritó una enfermera, pero la residente ya se estaba moviendo. Antes de que nadie pudiera detenerla, antes de que pudieran decirle no, ella ya había tomado la decisión que lo cambiaría todo. El silencio que cayó sobre la sala era pesado y frío, era el silencio del fracaso inminente. Los médicos veteranos intercambiaban órdenes confusas, voces rotas por la adrenalina. «Más gasas, no. Prepara el desfibrilador. Aumenta la epinefrina». Eran los ecos de un barco que se hunde. Intentaban tapar la herida, pero la vida se escapaba por ella como arena entre los dedos. Nadie, en ese momento, estaba realmente al mando. La residente, sin embargo, permanecía anclada en medio de la tormenta. No miraba el pánico en los ojos de sus colegas. Observaba cada detalle con una precisión que helaba la sangre, el ángulo de la herida, el ritmo errático del monitor, la forma en que el pecho del paciente apenas se elevaba. Podía ver el problema no como un desastre, sino como un mapa que solo ella sabía leer. Sabía exactamente lo que había que hacer. Era un procedimiento arriesgado, uno que bordeaba el protocolo del hospital, una maniobra que exigía una mano firme y un coraje absoluto, pero también sabía que, si hablaba, la detendrían. Si daba la orden, la ridiculizarían de nuevo. «¿Quién te crees que eres?», le dirían. El orgullo de ellos era un muro más difícil de atravesar que el tórax del paciente. Su honor no le permitía quedarse callada mientras una vida se perdía. Su entrenamiento le gritaba que actuara, pero el protocolo, la jerarquía, la arrogancia de la sala, todo conspiraba para mantenerla inmóvil. Fue una fracción de segundo que pareció durar un año. La lucha interna de un guardián. Obedecer las reglas o salvar la vida. Ella eligió la vida, siempre elegiría la vida. Cada segundo de vacilación era un clavo más en el ataúd del paciente. Podía sentir el pulso débil bajo la piel fría, podía ver la maquinaria del hospital fallando, no por falta de equipo, sino por falta de voluntad. La ciencia había llegado a su límite, ahora era el turno de algo más.
Era el turno de la fe, no la fe que reza, sino la fe que actúa. El cirujano jefe se apartó de la mesa, derrotado. Levantó las manos, un gesto universal de rendición. Se nos va, murmuró, más para sí mismo que para el equipo. Ese fue el vacío que ella necesitaba, el momento en que la autoridad se rompió, el instante en que el liderazgo no se pide, se toma. El silencio se hizo tan denso que se podía oír el polvo flotar bajo la luz. Dio la oportunidad. No era una oportunidad para brillar, ni para demostrar su valía. Era una oportunidad para cumplir su juramento, el juramento que hizo en un lugar muy lejano de allí. Un juramento escrito no en papel, sino en cicatrices y recuerdos. El juramento de proteger, incluso cuando nadie te protege a ti. Dio un paso al frente. El sonido de sus zapatos contra el suelo fue el único ruido en la sala. Un sonido suave, pero lleno de propósito. Levantó la mirada por primera vez, no hacia los médicos, sino hacia la enfermera de instrumentos. Sus ojos no pedían permiso, daban una orden silenciosa. Bisturí. Ahora, la enfermera, instintivamente, obedeció. Nadie se atrevió a respirar. La residente, la niña frágil que habían menospreciado, acababa de tomar el control de una sala de operaciones de trauma nivel 1. No levantó la voz, no gritó, pero su presencia llenó el espacio de una autoridad que ninguno de ellos poseía. Era la autoridad de quien ha visto cosas peores. Era la autoridad de quien ya había muerto y vuelto a nacer. El aire estaba cargado de una electricidad nueva. Ya no era el pánico de antes. Era la tensión aguda que precede a un acto de pura voluntad. Los veteranos la miraban, paralizados entre la incredulidad y la ira. ¿Quién era ella para desafiarlos? Pero en el fondo de sus ojos asustados, también había algo más. Una diminuta chispa de esperanza. Sabía que si fallaba, su carrera terminaría esa noche. Sería culpada por la arrogancia de ellos, por el tiempo que perdieron, pero el miedo al fracaso personal era un lujo que no podía permitirse. La única familia que importaba en ese momento era el hombre en la mesa, un desconocido por el que ella estaba dispuesta a sacrificarlo todo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de que algo más es más importante. El monitor seguía con su nota larga y fúnebre. El tiempo se había agotado, y, sin embargo, ella no se apresuró. Tomó el instrumento con una mano firme, respiró hondo, una sola vez, cerrando los ojos por un instante, como si estuviera rezando una oración silenciosa. Y entonces, comenzó. El monitor emitió ese grito final, la línea plana, un sonido que congela el alma de cualquier médico. El sangrado aumentó en ese mismo instante, como si la muerte se burlara. El caos explotó, gritos, órdenes, el sonido de metal cayendo al suelo. El equipo veterano, antes tan seguro, ahora corría en círculos. Era el sonido del pánico, el sonido de la ciencia admitiendo su derrota. La sala se había convertido en una tumba a punto de cerrarse. Y entonces, ella dio un paso al frente. Silencio. No fue un grito, fue una orden, profunda, tranquila, absoluta. Su voz cortó la histeria como un bisturí corta la piel. Todos se detuvieron. El cirujano jefe, las enfermeras, los asistentes, la miraron, boquiabiertos, como si la vieran por primera vez. Y, en cierto modo, así era. Sus ojos no se apartaron de la herida ni un segundo. Enfermera, deme el separador torácico. Ahora, residente 2, compresión manual directa sobre la subclavia. No a ira, su dedo enguantado señaló un punto que ellos habían ignorado. Reorientó los instrumentos sobre la mesa con una velocidad que quitaba el aliento. No estaba pidiendo, estaba dirigiendo. El orgullo de la sala se hizo añicos ante su autoridad silenciosa. Hay momentos en que el coraje no se mide en años de experiencia. Se mide en la voluntad de mantenerse firme cuando todo se derrumba. Si esta historia de honor y valentía inesperada te conmueve, ¿cómo me conmovió a mí la primera vez que la escuché? Escribe justicia en los comentarios. Queremos saber que estás ahí.
que reconoces a los guardianes, incluso cuando no llevan el uniforme esperado. Pidió maniobras que pocos recién formados conocían. Habló de pinzamientos vasculares y accesos de emergencia, técnicas que requerían una precisión que bordeaba lo imposible. El cirujano jefe la miró, pálido, y tartamudeó. ¿Está segura? Ella ni siquiera se dignó a responderle. Simplemente extendió la mano, esperando el siguiente instrumento. La duda no tenía lugar en esa sala. Esto no era la arrogancia de la juventud, no era osadía, ni un intento desesperado por impresionar. Era algo mucho más puro y aterrador. Era supervivencia, era el instinto de alguien que ha estado en el infierno y sabe exactamente cómo caminar a través del fuego sin quemarse. Su calma era la calma del veterano, no la del novato. El equipo, instintivamente, comenzó a obedecerla. El orgullo herido de los cirujanos veteranos dio paso al asombro. Se movían como ella ordenaba, sus manos experimentadas, puestas al servicio de una mente más rápida, más clara, más valiente. La jerarquía de la sala de operaciones no se había roto, se había evaporado. Solo quedaba la misión: salvar al hombre en la mesa. El aire olía a ozono, a sangre y a miedo, pero bajo ese miedo, ahora había algo más: determinación. Las luces del quirófano parecían enfocarse solo en sus manos. Manos jóvenes, sí, pero que se movían con la sabiduría de los siglos. Cada movimiento era económico, preciso, sin una sola duda. Estaba rompiendo las reglas para salvar una vida. Estaba redefiniendo la justicia en esa sala. La justicia que dice que toda vida merece la mejor lucha posible. Mientras ellos veían un cuerpo fallando, ella veía una familia esperando. Mientras ellos veían estadísticas de supervivencia nulas, ella veía un alma aferrándose a un último hilo de esperanza. Esa es la diferencia entre un técnico y un guardián. El guardián entiende por qué la máquina debe seguir funcionando. El cirujano jefe, el hombre que se había burlado de ella, ahora estaba sosteniendo un retractor, siguiendo sus órdenes al milímetro. Estaba asistiendo a su propia residente. No hubo palabras para describir la humillación de ese orgullo roto, pero tampoco hubo tiempo para ello. La vida del paciente pendía de un hilo, y ese hilo, ahora, estaba firmemente en las manos de ella. Su respiración era lo único rítmico en la sala, lenta, controlada, profunda. Ignoraba las miradas, ignoraba el sudor que corría por la frente de los demás. Estaba en un lugar diferente, un lugar que solo ella conocía, un lugar donde el miedo no podía tocarla, un lugar donde solo existían sus manos y la misión de devolver un padre, un hijo, un hermano a casa. El orgullo es un lujo demasiado caro en una sala de emergencias. Cuesta vidas, cuesta tiempo, cuesta almas. Esa noche, el orgullo de muchos se quebró en el suelo estéril, pero para que algo nuevo nazca, lo viejo debe romperse. Para que la vida ganara, la soberbia tenía que morir. La verdadera autoridad no lleva el uniforme más decorado, sino el corazón más dispuesto a luchar por un respiro más. Al principio, los veteranos dudaron. Sus manos, acostumbradas a liderar, se movieron con torpeza bajo sus órdenes. El desprecio seguía allí, como un veneno residual en la sangre. ¿Cómo podía esta joven, esta residente, saber más que ellos, que llevaban décadas bajo estas mismas luces? Intentaron corregirla en un murmullo, cuestionar un ángulo, sugerir otra pinza, pero la respuesta de ella fue implacable: no. Así, el cuadro del paciente empeoró tan rápido que barrió con las últimas dudas. El monitor, que había vuelto a latir débilmente, volvió a caer en picada. Una nueva hemorragia, masiva, proveniente de un lugar que no habían visto. El cirujano jefe gritó, listo para tomar el control de nuevo por pura fuerza, pero antes de que pudiera actuar, ella ya estaba allí. Sus manos se movieron en un borrón, entrando en la cavidad torácica. Fue un movimiento que desafiaba el protocolo. No tuvieron elección. El orgullo se disolvió frente al terror puro de ver a un paciente desangrarse en segundos.
Empezaron a seguir sus instrucciones, no con confianza, sino con desesperación. Se convirtieron en sus manos, sus asistentes, sus soldados, y fue entonces, mientras obedecían, que el desprecio se transformó en algo mucho más profundo. Alarma, se dieron cuenta de algo inquietante. Sus manos no temblaban, en medio de un caos que hacía temblar a cirujanos condecorados. Sus dedos eran firmes como el acero, no había ni una gota de sudor en su frente, su respiración seguía siendo la misma, lenta, rítmica, controlada. No estaba reaccionando al desastre, parecía estar un paso por delante de él. Ella no solo sabía qué hacer, parecía anticipar cada complicación antes de que ocurriera. La presión caerá en 3 segundos. Preparen la noradrenalina ahora, y 3 segundos después, el monitor gritaba, va a fibrilar, preparen las palas, carga a 200, y el corazón del paciente entraba en caos. No estaba leyendo los monitores, estaba leyendo el futuro. El cirujano jefe la observó, con los ojos abiertos por el asombro. Esto no era medicina de libros de texto, esto no era lo que enseñaban en la facultad, ni en las residencias. Esto era otra cosa, era una eficiencia brutal. Una calma sobrenatural. Era el tipo de medicina que se practica cuando no hay red de seguridad, cuando no hay hospital, ni refuerzos, ni tiempo. El honor verdadero a veces exige la humildad más absoluta. Exige reconocer que el rango no significa nada frente a la habilidad pura. Exige callar y aprender. Incluso cuando creías saberlo todo, los hombres que se habían burlado de ella ahora la miraban con una mezcla de miedo y reverencia. ¿Quién era ella? ¿Qué era ella? La sala de operaciones se había transformado. El equipo, antes fracturado por el ego, ahora se movía como un solo organismo, un organismo dirigido por la voluntad de hierro de la residente. Se comunicaban sin palabras, solo con miradas, anticipando sus necesidades. El ritmo era frenético, pero preciso. Era una danza peligrosa sobre el filo de la navaja, y ella era quien marcaba el paso. La arrogancia que había llenado la sala minutos antes había sido purgada por la cruda realidad de la muerte. En su lugar, crecía una tensión diferente, la tensión de presenciar algo extraordinario. Estaban viendo a un artista trabajar bajo una presión imposible. Y el material de trabajo era la vida misma, una vida que ella estaba esculpiendo, rescatándola de la nada. El desprecio se había convertido en un silencio atónito. Los chistes sobre su edad, su fragilidad, sonaban ahora como blasfemias dichas en una catedral. Se dieron cuenta de que la fragilidad no estaba en ella, estaba en ellos, en su orgullo, en su miedo, en su incapacidad para ver más allá de las apariencias. Habían juzgado al guardián por el disfraz. Y mientras el paciente seguía luchando, aferrándose a la vida, la residente se preparó para el siguiente movimiento, un movimiento que ninguno de ellos había visto fuera de un manual militar, un movimiento que revelaría la verdad de su entrenamiento. El silencio se hizo aún más profundo, la verdadera prueba de coraje estaba a punto de comenzar, y ellos solo podían observar. El olor a hierro y antiséptico llenaba el aire, pero ahora olía a algo más, olía a posibilidad, la posibilidad de que la fe, armada con habilidad, pudiera, de hecho, mover montañas, o, al menos, detener una hemorragia que el mundo consideraba imparable. La residente levantó el bisturí una vez más, sus manos se movieron hacia el pecho del paciente, ignorando el protocolo estándar. No había tiempo para los métodos lentos y seguros de los libros. El tiempo se medía en gotas de sangre perdidas. Realizó un acceso torácico de emergencia, una toracotomía in situ, pero la forma en que lo hizo no fue el método que enseñan en las facultades de medicina civilizadas. Fue rápido, brutalmente eficiente y anatómicamente perfecto. Fue una técnica que algunos cirujanos jefes solo aprendían. Después de años sirviendo en unidades de combate desplegadas, era la medicina del campo de batalla, la medicina que se practica bajo fuego enemigo, con tierra en las manos.
donde no hay segundas oportunidades, ni tiempo para consultar, donde el bisturí debe ser tan rápido como la bala. Un silencio de asombro cayó sobre los que la observaban. Sus movimientos eran seguros, sin la más mínima vacilación. La respiración, controlada, como un francotirador antes del disparo. Una precisión que iba más allá de lo común, más allá de lo aprendido. Esto no era talento, era instinto forjado. Era la memoria muscular de alguien que ha hecho esto cientos de veces, en condiciones imposibles. Bajo la luz estéril del quirófano, estaba surgiendo un fantasma. El honor no siempre lleva medallas visibles. A veces, se esconde en manos calladas que hacen el trabajo sucio. Si todavía crees que lo bueno merece ser protegido, si crees en el coraje que no pide aplausos, deja aquí una luz, un pequeño clic que diga que estás con honor, que diga que reconoces a los que luchan en silencio, que diga que no estamos solos en esta vigilia. El cirujano jefe, que había operado durante 30 años, nunca había visto algo así en persona. Había leído sobre ello en informes militares clasificados. La maniobra de la última oportunidad, un procedimiento tan arriesgado que la mayoría lo consideraba un mito, y ella lo estaba ejecutando con la calma de quien ata sus zapatos. El desprecio se había ido, ahora solo quedaba miedo. El silencio en el centro quirúrgico ya no era de soberbia, era de sorpresa pura. Observaban cómo sus dedos trabajaban dentro de la cavidad torácica, localizando la arteria subclavia desgarrada, no solo por el tacto, sino por una especie de sexto sentido. Era una coreografía de vida y muerte, y ella era la única que sabía el siguiente paso. No había pánico en sus ojos, solo un enfoque absoluto, una concentración que aislaba el mundo. El resto del equipo se había convertido en una extensión de su voluntad. Pinza vascular larga, sutura de prolene. Su voz seguía siendo baja, pero resonaba con una autoridad inquebrantable, la autoridad de quien ha negociado con la muerte cara a cara, y ha ganado. Esta técnica no se aprende en la comodidad de un hospital universitario, se aprende donde el sonido de los monitores es reemplazado por el de los morteros, se aprende cuando tienes que elegir qué vida salvar, porque no puedes salvarlas a todas. Se aprende cuando la medicina se encuentra con la guerra, y esa revelación, esa comprensión, empezó a cambiar la atmósfera de la sala de una forma irreversible. La familia de este paciente nunca sabría que su vida estaba siendo salvada por habilidades adquiridas en el infierno. Nunca sabrían que la joven residente que veían como frágil era, probablemente, la persona más fuerte en ese edificio. Su fragilidad era una armadura, su juventud era una máscara que ocultaba una experiencia aterradora. La justicia poética de la vida es así, los más silenciosos suelen cargar las historias más pesadas. El sangrado comenzó a disminuir, primero un torrente, luego un flujo, luego un goteo controlado. Había logrado lo imposible, había puesto un dique en el río de la muerte. El monitor, como respondiendo a su voluntad, comenzó a emitir un pitido más estable, débil, pero estable, un latido. El equipo respiró por primera vez en lo que parecieron horas, pero ella no, aún no había terminado. La estabilización era solo el primer paso, la batalla estaba ganada, pero la guerra por esa vida aún dependía de los próximos minutos. Su postura no se relajó ni un milímetro. A veces, la habilidad no es solo el resultado del entrenamiento, no es solo repetición y estudio. A veces, la habilidad es la cicatriz de lo que tuviste que sobrevivir. Es la marca indeleble que el trauma deja en tus manos, transformándolas en herramientas de salvación, y las manos de ella estaban cubiertas de esas cicatrices invisibles. Parecía que lo peor había pasado. Un suspiro colectivo, aunque silencioso, llenó la sala. El monitor cantaba una melodía débil pero constante. La residente estaba suturando, sus movimientos todavía precisos, metódicos. Los veteranos la observaban, sus rostros una mezcla de alivio y humillación. Habían presenciado un milagro de habilidad, pero la muerte, a veces, es una mala perdedora.
De repente, sin previo aviso, el paciente convulsionó sobre la mesa, un espasmo violento que rompió el ritmo ganado con tanto esfuerzo. El monitor estalló en una alarma caótica y ensordecedora, fibrilación ventricular. El corazón se había rendido, el colapso fue súbito, total e inexplicable. Toda la habilidad, toda la técnica, parecía haberse reducido a nada en un instante. Se nos va, gritó la enfermera más cercana. El cirujano jefe, recuperando parte de su antigua autoridad por puro pánico, agarró las palas del desfibrilador. Carguen, apártense. Era un acto reflejo, la respuesta estándar al caos. Pero la residente levantó la vista de la herida. Sabía que el choque no funcionaría. El problema no era eléctrico. El problema era algo que ellos no habían visto. Pero antes de que el jefe pudiera gritar, «Descarga», una voz rompió el caos desde la galería de observación. Un hombre que había estado observando en silencio todo el tiempo, un hombre mayor, con el uniforme del director del hospital, murmuró un nombre que no debería haberse dicho en ese hospital, un nombre prohibido, susurrado como una blasfemia. Cross. El nombre resonó en la sala de operaciones, más fuerte que la alarma del monitor. No fue un grito, fue un reconocimiento que cayó como un golpe físico. Fue como si el aire se hubiera solidificado, congelando a todos en su lugar. El cirujano jefe detuvo sus manos, las palas zumbando inútilmente en el aire. La sangre pareció dejar de fluir. El tiempo se detuvo. Los médicos más jóvenes no entendieron la referencia, miraron confundidos, del director en la galería al equipo paralizado, pero los veteranos sí, sus rostros palidecieron. El desprecio, la sorpresa, la alarma, todo fue reemplazado por un terror profundo y reverencial. Miraron a la residente como si vieran a un fantasma. El nombre Cross no pertenecía a los pasillos limpios de un hospital urbano, pertenecía a los informes clasificados, a las zonas de guerra, a los campamentos improvisados donde la medicina se hacía con las manos desnudas. Cross era una leyenda, un fantasma, un instructor de las fuerzas especiales, famoso por una sola cosa: entrenar médicos de combate para operar bajo fuego real. Se decía que su entrenamiento era inhumano, que rompía a los médicos en 1000 pedazos y los reconstruía, los convertía en algo más que doctores, los convertía en armas de supervivencia. Se decía que sus alumnos no operaban con ciencia, operaban con un instinto feroz, casi animal, un instinto que él mismo grababa en sus almas. Un instinto que les permitía ver lo que otros no veían, y se decía algo más sobre los alumnos de Cross: que nunca olvidaban su estilo, porque olvidar su estilo significaba morir, significaba no volver a casa. La técnica que ella había usado, la calma bajo presión, la anticipación de lo inevitable, no era un estilo, era una firma. El paciente seguía en la línea plana, el jefe de cirugía seguía con las palas en alto, paralizado por la revelación. La residente no reaccionó al nombre, no miró a la galería, siguió mirando al paciente, como si esperara el momento exacto, como si el colapso no la hubiera sorprendido, como si supiera que vendría. El silencio era absoluto, todos los ojos estaban ahora sobre ella, esperando. El nombre había reescrito la realidad de esa sala. Ya no era una novata que había tenido suerte, era la alumna de un hombre que no creía en la suerte, solo creía en la preparación y el sacrificio supremo estaba a punto de ser revelado. La muerte es un adversario predecible para quien ha sido entrenado por ella. Lo que para ellos era un colapso súbito, para ella era el siguiente movimiento lógico en el tablero de ajedrez. Ella no estaba jugando a la defensiva, estaba tendiendo una trampa, y la muerte acababa de caer en ella. El nombre Cross cayó como un bloque de hielo en la sala estéril. No era un nombre, era una reputación, era una filosofía de la medicina forjada en el fuego y la desesperación. Todos pararon. El cirujano jefe bajó las palas del desfibrilador, inútiles. Las enfermeras olvidaron sus tareas.
El único sonido era el pitido largo y monótono de la línea plana. Los veteranos, los que habían susurrado y se habían burlado, ahora la miraban con un pavor que no intentaban ocultar. Era como si su máscara de residente se hubiera derretido, revelando algo antiguo y peligroso debajo. Ya no veían a la niña frágil, veían la marca de un entrenamiento que rompía a los hombres. Veían la sombra de su instructor. Entendieron por qué no temblaba. Entendieron la técnica imposible, la calma inhumana. Cross no enseñaba medicina, enseñaba guerra, enseñaba a sus alumnos a pensar como la muerte, a anticiparla, a usar el coraje no como un escudo, sino como un arma, a ignorar el dolor, el miedo y el orgullo, y a hacer lo que había que hacer, sin importar el costo. A veces, el lugar más oscuro es donde encontramos la mayor luz. A veces, el entrenamiento más duro forja a los guardianes más fuertes. Nadie debería tener que enfrentarse solo a ese tipo de oscuridad. Si crees que la verdadera fuerza reside en proteger a otros, incluso cuando tú mismo estás roto, escribe nunca solo en los comentarios, para que sepamos que los guardianes se reconocen entre sí. El impacto del nombre silenció el orgullo de la sala de forma permanente. La jerarquía se había invertido de una forma brutal. Los que se creían maestros, ahora eran los alumnos asustados. Y la residente, que había sido el escalón más bajo, se reveló como la única verdadera autoridad en la sala, una autoridad ganada no por títulos en la pared, sino por cicatrices que nadie podía ver. Cross era conocido por llevar a sus médicos a zonas de desastre humanitario, misiones no oficiales, fuera de los registros, lugares donde los hospitales eran tiendas de campaña y la anestesia era un lujo, lugares donde tenías que operar sabiendo que podías ser el siguiente en caer. Solo los mejores, y los más rotos, sobrevivían a su tutela. Ella no solo había sobrevivido, había florecido en ese infierno. La revelación colgaba en el aire, pesada como el plomo, y mientras todos estaban paralizados por el nombre, ella seguía trabajando. El colapso del paciente, la fibrilación, era algo que ella esperaba. La técnica que había usado, el acceso directo, tenía un riesgo conocido, uno que ella estaba preparada para manejar. Bisturí, dijo de nuevo, su voz tranquila rompiendo el hechizo. El cirujano jefe, tragando saliva, se lo pasó. Sus manos, antes tan arrogantes, ahora temblaban ligeramente. Ella realizó una incisión interna precisa, liberando presión sobre el pericardio. Era una maniobra de contrapresión, algo que Cross enseñaba para el eco del SOC. No necesitaba el desfibrilador. Necesitaba su mano. El honor de un soldado no está en su uniforme, sino en su misión. El honor de un médico no está en su título, sino en su juramento. El juramento de ella había sido hecho en el barro, no en un auditorio, y era un juramento que no pensaba romper, ni por el orgullo de ellos, ni por el miedo de ellos. La familia de ese hombre dependía de ella, y ella no falla. El monitor parpadeó, un solo pitido, luego otro, lento, pesado, pero era un ritmo. Había vuelto, lo había traído de vuelta, no con la máquina, sino con sus manos. El nombre Cross había explicado cómo, pero solo sus ojos mostraban el porqué. Los que la habían juzgado ahora desviaban la mirada. La vergüenza era un sabor amargo en sus bocas. Se dieron cuenta de que habían estado jugando a ser dioses en un castillo de cristal, mientras que ella había estado luchando contra demonios reales, y había traído esas habilidades de vuelta al mundo civilizado. La sala de operaciones nunca volvería a ser la misma. El respeto había llegado, no por admiración, sino por puro asombro. A veces, las leyendas no son mitos. A veces, caminan entre nosotros, disfrazadas de aprendices, esperando el momento en que el mundo las necesite. Ese día, la leyenda no era el nombre susurrado desde la galería. La leyenda era la joven doctora, que llevaba el peso de ese nombre con una gracia silenciosa. El director del hospital bajó de la galería de observación. Sus pasos eran lentos, pesados,
como los de un hombre que carga un secreto. Entró en el quirófano, rompiendo el protocolo de esterilidad. Nadie se atrevió a detenerlo. Caminó hasta quedarse detrás de la residente, observando sus manos. Sus manos, que ahora cerraban la herida con una velocidad y precisión asombrosas. El paciente estaba estable. El monitor cantaba una canción de vida. Estuve en el comité de admisiones, dijo el director al aire. Su voz apenas un murmullo. El cirujano jefe levantó la vista, confundido por la confesión. Su expediente era impecable, continuó el director, pero incompleto. Había lagunas, meses enteros sin registrar. Cuando le preguntamos, dijo que había sido voluntariado. Los médicos se miraron. El voluntariado no te enseña a hacer eso, no te enseña a desafiar a la muerte con esa frialdad. Yo lo conocí, dijo el director, y el aire volvió a congelarse. Across, hace muchos años, en un lugar que el mundo prefiere olvidar. Un lugar donde las misiones humanitarias eran atacadas a diario. Vi lo que hacía, vi cómo entrenaba. El director miró al cirujano jefe con ojos duros. Vi a jóvenes voluntarios llegar llenos de idealismo, y los vi romperse o convertirse en algo más. Ella terminó la última sutura. Solo entonces levantó la mirada hacia el director. No había sorpresa en sus ojos, solo reconocimiento. Era voluntaria, confirmó el director con un hilo de voz. En una de esas misiones de riesgo extremo. No estaba en sus registros. No era oficial, no podía hacerlo. Cross la tomó bajo su ala. Dijo que nunca había visto un instinto así. La sala de operaciones se convirtió en una cámara de confesiones. El rompecabezas estaba completo. Las risas de antes ahora sonaban como un eco obsceno. La fragilidad que veían era el control de acero de alguien entrenado para compartimentar. La juventud era una máscara que ocultaba experiencias que ninguno de los presentes podría soportar. Ella no era una residente aprendiendo el trabajo, era una veterana de guerra, escondida a plena vista. La revelación reescribió quién era ella. No era solo una doctora, era una superviviente, era la portadora de un linaje médico forjado en el caos absoluto. Su coraje no era el de un novato tratando de impresionar, era el coraje cansado de alguien que ha visto lo peor. Y aún así elige seguir luchando. El honor de ella no estaba en juego, el de ellos, sí. Su currículum real no estaba en el papel, estaba escrito en las cicatrices invisibles de su alma, estaba en la calma de sus manos mientras el mundo se acababa, estaba en la autoridad silenciosa que no necesitaba gritar. Ella no necesitaba poner en sus registros la razón por la cual podía hacer lo que hizo, porque la razón era también la razón por la que seguía viva. El director la miró con una profunda tristeza y un respeto infinito. Él habría estado orgulloso, dijo suavemente. Ella solo asintió. Una vez. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Su trabajo había hablado por ella. La vida del paciente en la mesa era su único testimonio. La justicia, a veces, no llega con el sonido de un martillo, llega con el silencio de la verdad revelada, llega cuando las máscaras caen y solo queda la habilidad. Los que se habían burlado de ella, entendieron que habían juzgado un libro por su cubierta, sin saber que ese libro había sido escrito en sangre y fuego. La medicina tiene muchos rostros. La familia del paciente, esperando fuera, nunca sabría que el milagro que recibirían fue posible gracias a un entrenamiento secreto en una zona de guerra. Nunca sabrían que la residente que parecía demasiado joven, era la única persona en 100 kilómetros, capaz de realizar esa cirugía. Así es como trabajan los verdaderos guardianes. El silencio que quedó no fue de sorpresa, fue de penitencia. El orgullo de los veteranos se había quemado hasta las cenizas, y de esas cenizas surgió un respeto reacio pero absoluto. Ella había salvado más que una vida esa noche, había recordado a todos en esa sala lo que realmente significa ser un médico. A veces, la experiencia más valiosa no es la que se puede colgar en la pared,
es la que se lleva grabada en el corazón, es la que te permite seguir respirando cuando nadie más puede. Ella era la prueba viviente de que la voluntad es el instrumento quirúrgico más poderoso de todos, y la suya era inquebrantable. El monitor cantaba un ritmo estable, el ritmo de la vida reclamando su lugar. El paciente, estabilizado contra todo pronóstico, respiraba. La hemorragia estaba contenida, la herida cerrada. El milagro se había completado, y la sala de operaciones, antes un escenario de caos y orgullo, ahora era un santuario de silencio y vergüenza. Los que habían reído, los cirujanos veteranos, los hombres que habían medido su valor en años y títulos, ahora no podían levantar la mirada del suelo, no podían enfrentarla a los ojos. Sus burlas de hacía apenas una hora resonaban en sus mentes. Demasiado frágil, no aguantará la presión. Palabras que ahora sabían a ceniza. Ella, sin embargo, no buscaba su aprobación, no esperaba disculpas, ni buscaba aplausos. El honor verdadero no se alimenta de la validación externa, se alimenta del deber cumplido. Su misión no era probarles que estaban equivocados. Su misión era salvar una vida, y la misión había terminado. Con la misma calma con la que había entrado, comenzó a quitarse los guantes. El gesto era lento, metódico, casi ritual. Cada movimiento, un punto final a la batalla que acababa de librar. Limpió la sangre de sus manos, la sangre de un extraño, la sangre por la que había luchado. No había triunfo en su rostro, solo el cansancio profundo de un guardián que vuelve de la vigilia. Respiró hondo. La primera respiración profunda que se permitía fue un suspiro que pareció cargar con el peso de mundos enteros, el peso de su entrenamiento, de los recuerdos, del riesgo asumido. Se volvió hacia el equipo, que seguía paralizado. Su mirada no era acusadora, no era arrogante, era simplemente clara, la mirada de alguien que ve la verdad. Y entonces, rompió el silencio, su voz, todavía tranquila, pero ahora con el filo de la autoridad ganada. ¿El siguiente paciente? La pregunta fue como un golpe. No había tiempo para la autocompasión, ni para el drama. Había más vidas que salvar, había más trabajo que hacer. El cirujano jefe, un hombre acostumbrado a mandar, solo pudo asentir, incapaz de formular una palabra. Había sido destronado, no por un golpe de estado, sino por la simple habilidad. Ella se movió hacia la puerta. El equipo se apartó instintivamente, como abriendo paso a la realeza, pero ella no era una reina. Era un soldado. La justicia esa noche no fue sobre castigar a los arrogantes, fue sobre salvar al inocente, fue sobre el coraje silencioso que hace el trabajo. Mientras otros hablan sobre cómo debería hacerse, ella no necesitaba su respeto, pero se lo había ganado para siempre, y con ello, había cambiado las reglas de ese hospital. La fragilidad se había revelado como la armadura más fuerte. La puerta del quirófano se cerró tras ella con un suave susurro. Dejó atrás una sala llena de hombres, que tendrían que vivir con el recuerdo de su fracaso moral, y con la revelación de que la verdadera habilidad no siempre lleva el uniforme más condecorado. A veces, lleva la máscara de una residente silenciosa, que carga el peso de una familia en sus manos. Nunca más volvieron a dudar de ella, nunca más volvieron a susurrar a sus espaldas. Cuando ella entraba en la sala, el orgullo se disolvía, porque sabían que estaban en presencia de algo que no entendían, algo forjado en un fuego que ellos nunca habían sentido, una guardiana que caminaba entre ellos. El eco de su pregunta quedó flotando. ¿El siguiente paciente? La pregunta eterna del guardián. No importa la batalla que acabas de ganar, no importa el dolor que cargues, la misión nunca termina, porque la vida siempre está en la línea, y alguien tiene que estar allí para sostenerla. A veces, el mayor reconocimiento no es un trofeo, es el silencio que dejas atrás, el silencio de aquellos que entendieron, que nunca debieron subestimar el corazón de un protector. El honor no necesita ser anunciado para existir, simplemente es. No cerramos esta historia con el sonido de los aplausos,
La cerramos con el silencio de un pasillo de hospital a las 3 de la mañana, con el sonido de unos pasos que se alejan hacia la siguiente emergencia. La verdadera victoria no fue probar que estaban equivocados. La verdadera victoria fue el sonido del monitor del paciente, cantando la canción de la vida, una nota a la vez. La arrogancia se rompió, y una vida fue salvada, pero la pregunta permanece en el aire, para ti y para mí, cuando el mundo te diga que es imposible, cuando todos a tu alrededor se rindan, ¿te quedarás y lucharás por un respiro más? Cuando el orgullo de otros amenace con apagar una vida, ¿tendrás el coraje de ser la voz que corta el caos? ¿Elegirás el honor silencioso por encima del ruido de la aprobación? Esta no es solo la historia de una residente, es la historia de cada guardián silencioso que camina entre nosotros, cargando un peso que no podemos ver. Es un tributo a aquellos cuyas batallas más duras se libran en el silencio de sus propios corazones, a aquellos que fueron entrenados en el fuego y ahora usan esas cicatrices para proteger a otros. Si crees que este mundo aún pertenece a los valientes, a los que no se rinden, a los que protegen la fe, suscríbete y recorre este camino con nosotros. Somos los guardianes de la vida, y vemos la fuerza que escondes. La luz viaja lentamente a través de los lugares rotos, pero siempre, siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, todas las sombras tiemblan. Mantén la fe, guardián. Nos vemos en la próxima vigilia.